Buenas tardes, profe. Este video está conformado por Mayerly Rosas y por quien le habla, Daisy Rosas. A continuación vamos a comenzar hablando sobre el gobierno. El gobierno es un conjunto de órganos que se encargan de administrar el poder del Estado y que facilitan el cumplimiento de los derechos y de los deberes de todos los ciudadanos del país. El gobierno tiene unos objetivos económicos, los más esenciales es la redistribución de la renta, la estabilización de la economía y una correcta asignación de recursos. Actualmente el gobierno tiene eh, como tres pilares fundamentales para el manejo de lo mencionado anteriormente, y es como tres niveles de gobierno: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. También cuenta con unos organismos que velan por todos los derechos de los ciudadanos y también de todo el pueblo, ¿no? en general. Y es la Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo es un área encargada de velar por la palabra que tiene un ciudadano, como de hacerla respetar y exponer que esa palabra tiene validez, ¿no? Colombia cuenta con dos instrumentos de política económica que se encargan como de dar una actividad económica más productiva para el país, que es la política fiscal y la política monetaria. La política fiscal es la encargada de todo lo relacionado con los ingresos y los gastos que tiene el gobierno, y la monetaria es la encargada de ver cuánto dinero está circulando dentro de la economía del país. Y todo esto interfiere en la toma de decisiones que el gobierno hace. Por ejemplo, como lo mencionaba anteriormente, la política fiscal hace referencia a todas las decisiones sobre los impuestos, los pagos y los gastos que tienen en el sector público. Los impuestos, también llamados en algunas ocasiones como tributos, son los gravámenes que el gobierno le cobra a las personas, a las empresas o a los hogares sin tener ningún beneficio por ese pago. Existen tres categorías en el impuesto, que son el impuesto de gasto, el impuesto de la propiedad y el impuesto al ingreso. El impuesto al gasto pues es el que incluye el valor agregado y los aranceles. El impuesto a la propiedad pues es el cobro a la finca raíz, a los edificios locales, terrenos agrícolas, a las herencias, a las viviendas. Y el impuesto al ingreso sí es el que se cobra por las utilidades y también sobre los salarios. Se dividen también en dos gastos, como indirectos y como directos, que aunque no están dentro de las categorías de las tres, también son muy importantes. Los gastos directos, como su misma palabra lo dice, son los que gravan directamente a las empresas o a los individuos, como es, por ejemplo, en los gastos de propiedad y de ingresos. Y el impuesto indirecto son los que se gravan a los servicios y de servicios y bienes, como es el caso del IVA y de los aranceles. Sobre la curva de Laffer, pues el economista norteamericano Arthur Betts Laffer dio el nombre a esta teoría, pues partiendo de la idea en que si se redujera el impuesto se podría incrementar la producción y los recaudos, digamos que los recaudos para el Estado a un largo plazo serían mucho más mayores, los ingresos. Esta curva se relaciona también sobre las tasas de impuesto. Eso quiere decir que si el recaudo del impuesto va a ser igual a cero, pues no va a haber ninguna utilidad para el gobierno. Pero si por el contrario la tasa es positiva, aumenta el recaudo también. Si el impuesto es muy alto para muchísimas empresas, por ejemplo, ahí es donde ya uno empieza a ver, por ejemplo, cuando la empresa empieza a hacer trámites ilegales. Entonces, pues ya
empiezan a mirar cómo pudieran evadir esa clase de impuestos. Entonces, por eso es muy importante lo que dice este economista, de que si se le baja un poco de pronto al impuesto, entonces de pronto la rentabilidad va a ser mejor para ellos y todo, y así las empresas y todo no se van a desgastar pensando en cómo pagar el impuesto, o pensar en que si lo van a evadir o cosas así. Entonces tiene pues la verdad muy lógica la teoría que él señala. Sobre los gastos en que se divide el gobierno, pues también están en 4 categorías, que son como por ejemplo el consumo, la inversión, las transferencias y el pago de interés de la deuda pública. Respecto al consumo, pues son para el pago del personal, del sector público, pago por los bienes para ese